En este video vamos a hablar sobre orígenes del peronismo. Para hablar del peronismo tenemos que remontarnos hasta 1943. Pero antes, ¿quién era Juan Domingo Perón? Bueno, él era un militar nacionalista, gran estratega formado en Italia, donde fue testigo del fascismo italiano. Perón tuvo varias influencias tanto nacionales como internacionales. En el aspecto nacional, se influenció por el populismo de Irigoyen y su americanismo, además por la política criolla de Agustín P. Justo. Las influencias internacionales que inspiraron a Perón fueron el arquetipo cristiano del Mesías. Él se presentaba como el salvador del pueblo. También otra influencia fue el fascismo italiano de Mussolini. Perón quería un Estado corporativo. Y por último, la doctrina de la justicia social de la Iglesia Católica. El mensaje del peronismo era el de hacer un país soberano política, social y económicamente. El peronismo es la principal fuerza política del país, desde su nacimiento en el año 1943 hasta hoy en día. Este partido político se compuso de dos elementos: uno democrático, porque se apoya en la soberanía popular, es decir, que apoyaban las elecciones, y el otro elemento es el autoritario, ya que no cree en la democracia liberal. No está de acuerdo con la competencia entre los partidos políticos y los ataca para suprimirlos. Además, cree que es la única fuerza que puede representar al pueblo. ¿Cómo llega el peronismo al poder? Perón, previamente a gobernar, necesitaba construir poder y transmitir sus ideas al pueblo. El poder de Perón llegó de la mano del ejército, ya que él era militar. Crea el GO, Grupo de Oficiales Unidos, y los convence de realizar un golpe de Estado al presidente Castillo en el año 1943. ¿El motivo? Ellos creían que Alemania iba a ganar la Segunda Guerra Mundial, al contrario de Castillo, que era aliadófilo. A ese golpe de Estado se lo llamó la Revolución del 43. Luego de realizar el golpe de Estado, Perón decide no gobernar directamente, sino hacerlo desde las sombras. Entonces nombra presidente a Farrell y él asume la Secretaría de Previsión Social. Allí, Perón tomó varias medidas importantes, como por ejemplo, aguinaldo a los trabajadores, aumento de los sueldos, vacaciones pagas, el estatuto del peón rural y medidas protectoras de la dignidad del trabajador. Allí reguló las horas de trabajo, protegió a los empleados contra los despidos y sindicalizó a todos los obreros. Estas medidas que tomó tuvieron tanto consecuencias negativas como positivas. Perón ganó popularidad entre las masas y nació el movimiento Viva Perón, pero, a su vez, Farrell sintió mucha desconfianza y entonces, al pensar que fue manipulado, lo mete preso. Los sindicatos, al enterarse, marchan hacia la capital y ocupan la Plaza de Mayo en reclamo por la libertad de Perón. Ese día, 17 de octubre de 1945, fue conocido como el Día de la Lealtad Peronista. Trabajador, trabajadores. Muchas veces he asistido a reuniones de trabajadores. Siempre he sentido una enorme satisfacción, pero desde hoy sentiré un verdadero orgullo de argentino porque interpreto este movimiento colectivo como el renacimiento de una conciencia de los trabajadores. Una conciencia de los trabajadores que es lo único que puede hacer grande e inmortal la patria. Farrell decide liberar a Perón y este negocia la transición democrática del poder.
se dispone fechas de elecciones y se da cuenta de que debe crear su propio partido político. El primer nombre que se le dio fue el Partido Laborista, pero finalmente se decidió llamar Partido Justicialista. Perón gana las elecciones y su estado queda formado por el ejército, la Iglesia Católica, el sindicalismo, los sectores nacionalistas y los viejos irigoyenistas.